soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the same. Muy buenos días, qué gusto estar un domingo más, pues estando con ustedes a través, aunque sea de este medio. Seguimos todavía en esta parte de contingencia y bueno, pues hasta que las autoridades no nos den luz verde para podernos congregar, seremos obedientes, como dice la palabra de Dios. Así que bueno, pues me da mucho gusto, reciban un saludo de parte mía y de mi familia a todas las personas de Vida Abundante Querétaro, y también si nos están viendo de otros lados, pues también reciban un saludo caluroso de parte nuestra. Y bueno, pues hoy estamos contentos porque vamos a empezar una serie de estudios nuevos. Seguramente pues ya te habrá contactado tu maestro entre semana para que empieces a estudiar la palabra de Dios, aunque sea a través de estos medios, vía Zoom o otro tipo de plataforma, pero pues la idea es que la iglesia esté estudiando la palabra de Dios. Y hoy pues vamos a dar la primera predicación acerca de esta nueva serie que le estamos llamando Relaciones. Relaciones porque veremos diferentes temas como es la Biblia, la voluntad de Dios, la soledad, la autoridad, la mente limpia, que una mente limpia es importante porque pues tal cual pensamos vamos a afectar a la familia. Todo tiene que ver con las relaciones porque pues tenemos que cuidar también el aspecto de cómo la estás pasando en casa. Y bueno, pensamos que este tipo de temas van a ser atractivos para ti. Y déjame decirte, ya para empezar, ya para entrar en materia, que es alarmante. Según la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó en días pasados que creció un 23% las llamadas al 911 por causa de violencia a las mujeres o violencia familiar. Imagínate, un 23%. Esto se traduce en que en esta época de que la gente está normalmente en su casa y que no puede salir, hay ciertas restricciones, pues estamos hablando de que el 911 en nuestro país, no es en otro país, es en nuestro país, está recibiendo casi 90 llamadas por hora. Esto es alarmante de la situación que está viviendo la gente en sus casas. Nos estamos dando cuenta que la gente no sabe relacionarse dentro de sus casas. Así que esta serie de estudios que vamos a llevar las siguientes 6 semanas, empezando con hoy, pues tienen que ver con eso, ¿verdad? Los temas que te mencioné hace un momento. Así que hoy vamos a ver que la Biblia es la base para que nosotros sepamos lo que Dios quiere para nosotros. Y bueno, pues como te decía, es alarmante estas cifras donde la violencia, que lo único que muestra, bueno, pues son dos cosas. La primera, que la gente está más violenta, la gente no sabe convivir en casa, se ha roto el costumbrismo que tenía el varón quizá de salir a trabajar y pues no veía a los hijos o no veía a la esposa porque llegaba tarde a trabajar, o la esposa estaba haciendo sus quehaceres, lleva a los hijos a la escuela, no hay convivencia, entonces pues aparentemente todo es tranquilidad. Pero la verdad está siendo probada hoy, cómo nos llevamos con la gente. Y te digo, un 90 llamadas al 911 cada hora de violencia es alarmante. Y la segunda cosa, bueno, es que como creyentes, como cristianos, pues es algo que sabíamos que tiene que pasar tarde o temprano. El Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, que en los posteros tiempos se iba a enfriar el amor de muchos. El amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Y esto lo estamos viviendo en nuestros hogares, en las familias, porque como sabemos, la familia es el centro de la sociedad. La familia es la parte más, es lo que forma una sociedad, las familias. Y si la familia está mal, pues por ende
la sociedad está mal. Así que, bueno, pues es una radiografía de lo que está pasando en nuestro país y en todas partes del mundo. Jesucristo se adelantó al decir: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que vamos a ver ahora por qué la gente está... cuando yo veo que la gente está enojada, cuando veo que la gente hay violencia dentro de la familia, a mí lo primero que viene a mi mente es que la gente tiene frustraciones. La gente tiene frustraciones. Según los expertos, una frustración se expresa principalmente, entre otras manifestaciones, se expresa la frustración con expresiones de ira y agresividad. Normalmente las personas que están frustradas es gente que está enojada porque las cosas no le salen bien, se rompen. Entonces es evidente que ahorita que por razones de salud estamos confinados en el hogar, la gente se siente frustrada porque no puede ir a trabajar, no puede hacer sus actividades, bueno, no puede ir al gimnasio, no puede hacer muchas de las cosas que estaba haciendo. Entonces la frustración está jugando un papel muy importante hoy en día. Además de que el hombre, pues si no tiene rumbo, pues habrá frustraciones, y eso es lo que hace agresivo al hombre. Es parte de lo que hace al hombre con ira, con expresiones iracundas o de agresividad o de la violencia familiar. Así, pero ¿qué es la frustración? ¿Qué es la frustración? La frustración es el sentimiento que se genera cuando no puedo satisfacer mis deseos plantados. Es decir, como te decía hace un momento, yo quiero algo y si no me salen las cosas, el primer sentimiento que florece es esa frustración que se convierte en ira, enojo. Estoy molesto, estoy enojado porque no están saliendo las cosas como yo quiero. En la escala de valores, el hombre piensa que hay ciertas cosas que son importantes para mí. Y no importa lo que opine quizá mi cónyuge, no importa lo que opinen mis hijos, no importa lo que opine la gente alrededor de mí, para mí esto es algo importante. Y si no lo puedo obtener, si no lo puedo tener, si no satisface mi expectativa, pues me frustro y me enojo. Así que con esta manera de pensar, pues obviamente la frustración trae, pon mucha atención porque al final trataremos de dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué trae la frustración? Bueno, pues el hombre no sabe a dónde va. Al haber frustración, también el hombre no sabe a dónde va. La ira está enojado, pero es que no sabe a dónde va. No hay propósito en su vida. Esta frustración, pues, después se convierte en desánimo, después se convierte en que, pues, ¿cuál es el objeto de la vida? No tengo propósito, no tengo objetivos, los ve inalcanzables. Es un corazón frustrado. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos da la solución para que el hombre no viva frustrado. Por ende, no trate de calmar esa frustración que se manifiesta en violencia. Bien, haciendo esta introducción, quiero que me acompañes al capítulo 9 del libro de Jeremías, el profeta Jeremías. Y mira lo que Dios nos dice acerca de cosas que debieran quitar nuestra frustración en esta vida. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Va a ser el texto que vamos a ver en esta mañana. Es un texto que seguramente tú lo estás estudiando, meditando en casa, si estás siguiendo los estudios de Vida Abundante Querétaro, o si ahí en las reuniones que están teniendo vía virtualmente. Dice Jeremías 9:23 de la siguiente forma: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dos versículos con mucha información, cargados de mucha sabiduría, dos versículos que trataremos de desarrollar en esta mañana. Lo primero que podemos ver en estos dos versículos es que no podemos confiar en esta vida ni en la sabiduría, ni en la valentía,
ni en la riqueza. Eso nos lo está diciendo Dios. Así que tú empiezas a entender por qué hay frustración. Porque la gente empieza a buscar como lo más importante estos tres elementos que la palabra de Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, se ha expresado amorosamente con nosotros a través de la Biblia, a través de su palabra. Así que, pero la sabiduría de Dios nos dice, si tú te concentras en ser sabio, en ser valiente o en la riqueza, vas a tener frustración. Es lo primero que estamos viendo en esta mañana. No podemos confiar en estas cosas que aquí dice la palabra de Dios. ¿Cuánta gente piensa, y no es que no sea importante, simplemente no es el todo de la vida, no es para que nuestro corazón esté ahí al 100%, porque cuando no salen las cosas, habrá frustración. Y esta frustración te va a llevar a la violencia, al enojo, a la agresividad y después al perder el rumbo, perder el propósito en la vida, como ya lo anunciamos. Pero cuando la gente está muy preocupada en la sabiduría, ¿cuánta gente no hay que para ellos lo más importante es la carrera profesional? Conozco gente, he sabido de gente que tienen cierta economía y bueno, quieren darle una carrera profesional a los hijos que, repito, no está mal. Pero observa en este ejemplo que yo viví el afán de una familia que querían pagar universidades a sus 3 hijos en la Universidad de las Américas, en la Universidad de Anáhuac, en universidades particulares donde el costo no es fácil pagar una universidad, y esta familia se endrogó, esta familia puso sus esperanzas, sus expectativas, puso su vida, su proyecto de vida en que todos los hijos estudiaran en universidades particulares. Y eran creyentes. Y esto es muy triste, porque después esta familia pensaba, se imaginaba que al haber puesto toda su vida en que estos hijos terminaran universidades particulares, y imagínate pagar en nuestra actualidad 3 universidades particulares, no es fácil. Y era evidente que si Dios no les había provisto, bueno, seguramente Dios quería otro tipo de vida para esta familia. Ahí están las universidades que ofrece y de buena calidad el gobierno, ¿verdad? Pero estos se afanaron de tal manera que querían ser sabios, querían un título universitario y después expectativas de que nuestros hijos nos van a mantener, nos van a sacar de un buen nivel. Y no fue así. Uno creo que no acabó, el otro pues se fue del país y por eso la sabiduría no es la prioridad en esta vida. Hay gente que su carrera, su maestría es todo en la vida. Viven para los estudios. Tampoco es correcto vivir para los estudios. Aún los que nos dedicamos a servir al Señor a través de la enseñanza de la palabra de Dios, pastores, teólogos, tenemos que entender, y hoy lo vamos a ver, que es más importante nuestra relación estrecha con Dios, nuestra comunión, nuestro compañerismo, nuestra unidad con Él, que todo el conocimiento que tengamos de la Biblia. Son trampas. Y aquí el Señor Dios nos advierte de forma amorosa, nos dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. De por sí es malo alabarse, pero ¿cuánta gente pone su esperanza y se alaba en sus títulos universitarios, maestrías? Llega a una reunión, como decía, y quiere hablar de lo que sabe y presumir con la gente de lo que sabe. Si es doctor, si es abogado, para que sepa. Es falsas, son arenas movedizas, y el Señor dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. También nos dice, no se alabe ni en su valentía, ¿verdad? Cuánta gente pues tiene la pasión, y repito, todas estas cosas no son malas. Malas es cuando gobiernan el objetivo y gobiernan el propósito de la vida. Tenemos a los deportistas. Son valientes, son osados, tienen capacidades y entrenan y trabajan y son muy buenos y están en una competencia
y si no los escogen para ser titulares del equipo, o si no van a unas olimpiadas, hay frustración, hay frustración. En fin, podríamos hablar de muchos ejemplos que vienen a mi mente a lo largo de mi vida. He visto gente que está alabándose en su valentía o piensa que es lo más importante. Y cómo no ver el rico, ¿verdad? Que cree que teniendo un buen trabajo, creyendo que teniendo ahorros en el banco, creyendo que teniendo muchas cosas, ahí está. Para eso vino esta tierra, vino para hacer dinero, vino para construir o hacer empresas. Querido amigo, querida amiga que nos estás escuchando, si tú estás creyendo que lo que vale la pena cuidar en esta vida es la riqueza, la sabiduría o el conocimiento y la valentía o los destacamientos físicos y que si los maratones y que todo esto, cuando no puedas hacer algo que puede pasar, se te acaba la edad, por eso la gente llega a la vejez frustrada, porque se da cuenta al final que no encuentra propósito en su vida. Así que la Biblia en su sabiduría nos dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Ahora nos dice el versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Aquí Dios nos pone y nos dice qué es lo importante en esta vida. Ponte a reflexionar en este momento, ¿para qué vives? Me puedes decir, quizá, bueno, pues yo vivo para mi familia y por eso trabajo para darles todo. Es un pensamiento normal, pero no creo que sea el que marca la Biblia. ¿Para qué vives? Porque si tú no encuentras propósito, cuando, como dice también la Escritura, cuando lleguen los días malos vas a decir, no tengo en ellos contentamiento. Por eso dice ahí Eclesiastés, joven, alégrate en Dios en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Mucha gente está llegando a la vejez sin alegría, sin contentamiento, porque su vida se quedó enfocada en las cosas de este mundo, como la riqueza, los atributos físicos o la valentía o la sabiduría. Así que ten cuidado de esta trampa, porque nada más tenemos una vida y cuando llegues a los 80 años quizá llegues frustrado. Pero la Biblia nos dice, el que se hubiere de alabar, ¿verdad? Si hay algo digno de alabanza, claro, toda nuestra alabanza es en el Señor Jesucristo, pero si hubiera algo de alabarnos, dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. Y nos da dos cosas interesantes. ¿Qué es lo importante en la vida? Número uno, ahí velo en tu Biblia, en entenderme y conocerme, número dos. Para Dios lo importante de la vida es entenderlo y conocerlo. Para Dios lo importante de esta vida, la razón por la cual nacimos en este planeta es para entenderlo y conocerlo. Ahora vamos a estudiar un poquito qué es esto de entenderlo y conocerlo. Esta es la voluntad de Dios. Así que hasta este momento hemos visto qué es lo que no es importante. Por eso viene la frustración, porque la gente se dedica a las cosas que no son importantes, a las cosas que no son esenciales. No está mal, no me vayas a malinterpretar, por favor. No está mal estudiar, no está mal ser empresario o tener proyectos o tener... No está mal eso. Ahora, ¿qué es entender a Dios? Que se pareciera que aquí Dios está tratando como cuando... nuestra mamá cuando éramos pequeños o nuestro papá nos decía, entiéndeme, haz esto, entiéndeme, deja de hacer aquello. Bueno, pareciera que Dios está diciendo, entiéndanme, entiende para mí qué es lo importante en esta vida, entiéndeme la manera en que te vas a sentir satisfecho y no frustrado, entiéndeme. Es lo que está diciendo la palabra de Dios ahí en Jeremías 9:24. Ahora, viene a mi mente aquellas palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también dijo algo similar, pero lo dijo de una forma distinta. Él dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Así dice el Señor Jesucristo en Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pero el Señor Jesucristo nos revela por qué el hombre no puede entender a Dios. Y esto es muy importante para el estudio de esta mañana. Dice, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Y dice el Señor Jesucristo, porque no podéis escuchar mi palabra.
No podemos entender a Dios si no tenemos un corazón de escuchar su palabra. ¿Por qué no podemos entender a Dios? Porque no queremos escuchar su palabra. Porque cuando nos hablan de la Biblia dices, sí, son otras de esas cosas, ya oiré en otra ocasión, ahorita pues es más importante lo mío, está bien ahí pues como información, pero no te estás dando cuenta que cuando Dios habla como está hablando en esta mañana, o cada vez que tú escuches la palabra de Dios, Dios te está hablando en su palabra. Y tú tienes que entenderlo. Jesús dijo, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no quieres escuchar mi palabra. Así que la forma de entender a Dios es escuchando su palabra. ¿Quieres entender a Dios? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres entender más la voluntad de Dios para tu vida? Lee la palabra de Dios. Y este es parte del tema de esta semana que se estudiaron en los estudios. La Biblia como forma de llevar las relaciones dentro del hogar. Es a través de la Biblia el entender lo que Dios quiere como estar con la familia. Es en la Biblia que Dios te va a decir cómo vas a ser un buen papá. Tú desde tu perspectiva, desde la perspectiva del mundo o quizá desde la perspectiva que te enseñaron, ser un buen papá es proveerle a tus hijos todos. Esa es tu perspectiva. Ser un buen papá desde la perspectiva tuya es a lo mejor enseñarles a que sean hombres de bien. Esa es tu perspectiva. Pero ¿cuál es la perspectiva de Dios? Tienes que entenderlo. Y te darás cuenta que ser un buen papá es inculcarles el temor de Dios a tus hijos. Así que fíjate cómo dista mucho de lo que tú piensas que es ser un buen papá o un buen esposo a lo que la Biblia dice. Dios dice que la voluntad de Dios es que le entiendas, como punto número 1. ¿Y qué más nos dice el versículo 24? Nos dice en entenderme y conocerme. Mira, fuimos creados para conocer a Dios. Y conocer a Dios va más allá de saber de Él. Es como cuando tú vas en la calle y te presentan una persona. No es suficiente, o el que yo diga, no, pues yo conozco quién es el presidente de la República, sé que es el señor Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ese yo lo conozco, pero no conozco cómo piensa. Puedo oír sus declaraciones, puedo oír sus mañaneras, puedo oír muchas cosas, pero no lo conozco a él. Y tú puedes saber de Dios, mas no conocer a Dios. Y si tú vas en la calle, te decía, y te presentan una persona, mucho gusto, fulanito de tal, bueno, ya lo conoces, pero Dios quiere que lo conozcas más profundamente, que intimides con Él. Y eso es a lo que se está refiriendo la palabra de Dios, en entenderme y conocerlo. Pon mucha atención en la siguiente frase. Fuimos creados para tener intimidad y vivir conociendo a Dios. Para eso fuimos creados. De hecho, deja ahí una marca en tu Biblia y acompáñame a declaraciones del Señor Jesús que tienen que ver con conocer a Dios. Mira, número 1, vayamos a Juan capítulo 1. Esto es muy importante porque tú tienes que entender, a lo mejor eres una persona que has oído de Dios, pero no conoces a Dios. Juan capítulo 1 nos dice parte del propósito de Jesucristo de venir a esta tierra. Juan capítulo 1 nos dice así. Capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice la Escritura. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. La Biblia nos dice que si vemos a Dios nos morimos en ese momento. Su santidad, su perfección, su grandeza es tan inexplicable que si el hombre físicamente con sus ojos viera a Dios, en ese momento se cae muerto. La gente no puede ver a Dios. Viene a mi mente aquel pasaje de Éxodo cuando Moisés se atrevió a decirle a Dios, Dios, quiero verte. Y Dios le dijo, si me ves te mueres. Te voy a permitir ver simplemente mi espalda como paso de un lado a otro. Y fue lo máximo que pudo ver Moisés. Y estás hablando de Moisés. Así que ver a Dios, nos morimos en ese momento. No lo podemos. Es, como dice la Escritura en otras partes de la Biblia, dice
que la carne y la sangre no pueden heredar incorruptibilidad. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, nuestra forma de ser no pueden ver a Dios. Pero Dios escogió una forma para que le conozcamos. Y dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el único, unigénito. Esto es una palabra importante. El unigénito Hijo, o sea, Jesucristo, que está en el seno del Padre o está ahí en la parte más íntima del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que, querido amigo, querida amiga, la única forma que la Biblia muestra que puedes conocer a Dios es a través de Jesucristo. Te vuelvo a llevar a otro pasaje, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Así que si Jeremías 9, 23 y 24 nos decía, número 1, ¿qué es lo no importante en esta vida? Ya lo vimos. Y nos dice cuál es la voluntad de Dios, entenderlo y conocerlo. Hay que saber que esto es importante. Entenderle cuando escuchamos su palabra y conocerlo. Y estamos viendo que conocerlo es a través de Jesucristo. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Vamos a leer el versículo 7. Jesús contesta y dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Así que conocer a Dios es conocer a Jesús. Conocer a Dios es conocer a Jesús. Y conocer a Dios es conocer a Jesús. Y conocer a Jesús es conocer a Dios. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Estas palabras Jesús se las dice a sus apóstoles cuando le dijeron, muéstranos al Padre. Enséñanos cómo es Dios. Hablas mucho de Dios, ¿cómo es? Y Él le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que importante tú en esta mañana entiendas que tienes que intimidar, tienes que conocer más estrechamente al Señor Jesucristo para que te enseñe de Dios. Tienes que conocerlo de una forma íntima, íntima a través de tu tiempo de oración, buscando solamente su rostro, buscando su palabra, dejando que la palabra de Dios te explique, te haga vivir quién es Jesucristo. Y eso, conociendo a Jesús, conoces a Dios. No podemos conocer a Dios fuera de Jesucristo. Si la gente dice que conoce a Dios fuera de Jesús, está siguiendo otro Dios, no el Dios de la Biblia, no el Dios creador de los cielos y de la tierra. Otro Dios. Hay muchos dioses. Siempre ha habido muchos dioses. El único Dios verdadero, el único digno de tu alabanza es el Padre del Señor Jesucristo, y Él lo vino a revelar, como vimos hace un momento. Y termino diciendo acerca de la importancia de conocer a Dios. Lo dice Jesús en el capítulo 17 de Juan. Juan 17, versículo 3. Está Jesús en la última oración antes de pasar a la muerte. Dice Juan 17:3, hay unas cuantas páginas, dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Otra vez, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. En este momento quiero hacerte la pregunta, ¿en qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? Como decía hace un momento, ¿en la sabiduría, en la valentía o en las riquezas? ¿O en conocer a Dios? Esa es la opción que Dios nos da. Eso es lo importante en esta vida. Lo demás no está mal, pero no es lo importante. Mientras tú en tu corazón no obedezcas a Dios y no le enseñes a tu familia que lo importante en esta vida es conocerlo, puedes enfocarte en las demás cosas y vas a llegar a vivir frustrado. Y como vimos al principio, la frustración te va a llevar a estar agresivo, irritable, molesto, violencia. Y eso es lo que vive nuestra sociedad. No quieren conocer a Dios. Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación personal con el Hijo de Dios. Muy bien, así que ahí dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Importante lo que nos dice Dios. Vamos a terminar
Jeremías capítulo 9, versículo 23, regresamos a nuestro texto y dice aquí otras cosas. Tenemos mucho material, te decía yo al principio que estos dos versículos encierran mucha información. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahorita? ¿En qué no podemos confiar en esta vida? Número 1, ya lo vimos, sabiduría, valentía y riqueza. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entenderlo y conocerlo. Y número 3, ¿qué es lo importante en esta vida? ¿Qué es lo importante? La voluntad de Dios es que lo entendamos y conozcamos, pero ya en esta tierra, porque la vida eterna empieza desde hoy y para siempre, conocerlo y entenderlo. Pero ¿qué es lo importante? Dice el versículo 24 de Jeremías 9, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, número 1, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que, ¿qué es lo importante? Dedicarnos a ser hombres de misericordia, de juicio y de justicia. Estás empezando a darte cuenta que la Biblia es lo que va a traer un soporte fortísimo para tu familia. ¿Cuándo? Cuando, número 1, oigas la palabra de Dios y 2, conozcas a Dios. ¿Y cómo va a ser eso? A través de la Biblia. Y la misericordia, Dios quiere que la apliquemos entendiendo que Él ha sido misericordioso con nosotros. Dios es misericordioso, entendiendo en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia. Dios hace misericordia. Déjame llevarte algunos pasajes muy hermosos de la misericordia. Vayamos al profeta Miqueas. Miqueas en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Miqueas está antes de Nahum. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Mira qué hermoso dice el Señor. Obviamente esto es parte de conocerlo y entenderlo. ¿Pero cómo? Cuando leemos la Biblia. Dice Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Fíjate qué hermosas palabras. Entonces aquí yo estoy viendo cómo es mi Padre. ¿Cómo es Dios? Es un Dios que dice aquí que perdona la maldad. Tú has hecho maldad, quizá. Simplemente sabes cuál es la maldad si no te sientes tan malo. El que en esta vida no te hayas dedicado a conocerlo y a entenderlo. Eso ya, si no te has dedicado a eso en tu vida, ya no estás bien delante de Dios. Así que, pero Dios es grande, dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Sabes algo? Todos los días Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Y qué es la misericordia? Yo lo puedo resumir sin tanta definición conceptual, muy sencillo: no darnos lo que merecemos. Merecemos castigo, merecemos juicio de Dios, merecemos consecuencias. Y dice la Biblia que Dios es misericordioso. ¿Y de qué forma Dios se deleita en entregarte misericordia a ti y a mí? Cuando no nos da lo que merecemos. Esa es la misericordia, no darnos lo que bien merecido lo tenemos. Así que aquí vemos que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Ahora, si Jeremías dice que le entendamos y le conozcamos, quiere decir que yo necesito recibir su misericordia. ¿Para qué? Para que yo pueda dar misericordia. ¿Por qué? Porque ahí dice Jeremías, porque estas cosas quiero en la tierra. Así que es evidente que para aplicar la voluntad de Dios, que es ser misericordioso, tener juicio y justicia, tenemos que conocerlo, entenderlo y experimentarlo. Así que Dios es misericordioso, y Dios, cuando alguien hace algo indebido hacia mi persona, pues sí, quizás sí me moleste, quizás sí hay indignación de mi parte, pero Dios no quiere, como dice aquí, que esté enojado para siempre. No quiere que Dios esté enojado para siempre.
sino que aplique la misericordia, la cual yo ya conozco porque también la he recibido. Así trabaja Dios. Así que tenemos otro versículo, Hebreos 4:16 en el Nuevo Testamento. Hebreos 4:16 también nos habla de cómo Dios aplica la misericordia constantemente en nuestra vida. Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues con confianza, confiadamente. Dios quiere que tú te acerques. No hay intermediarios más que Jesucristo. No necesitas ir con alguien para que ore por ti. Tú, claro, está bien orar unos por otros, pero Dios quiere que tú te acerques con confianza al trono de la gracia, y dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso, ¿verdad? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Vamos a tratar de definirla de la misma manera, tan sencillo como definimos misericordia. Hay sus definiciones etimológicas y definiciones teológicas, por supuesto, tanto para misericordia como para gracia. Pero yo en esta mañana quiero hablarte de una forma muy sencilla. Dijimos que la misericordia es no darnos lo que merecemos. ¿Qué es la gracia? Muy sencillo. Es darnos lo que no merecemos. Parecen dos palabras diferentes, antagónicas. La misericordia es darnos lo que merecemos y la gracia es no darnos lo que merecemos. No nos da, Dios, la gracia es algo que Dios nos da que no merecemos, mientras la misericordia es no darnos lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Castigo, consecuencias. ¿Qué no merecemos? Su perdón, su favor, su ayuda. Eso es la diferencia, de una forma muy sencilla, de mucho corazón, que es lo que quiero expresarme en esta mañana. Así que 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que nos dé lo que no merecemos, pero nos los da con confianza, para alcanzar misericordia, no darnos lo que merecemos, ¿verdad? Las consecuencias, el castigo, y hallar lo que no merecemos para el oportuno socorro. Este es el Dios de la Biblia. ¿Cómo vas a confiar en un Dios si no lees? ¿Cómo vas a saber cómo tener las relaciones en tu casa, cómo llevar tu familia si no tienes la Biblia y la palabra de Dios? Que ese era el tema de esta semana. Muy bien, vayamos rápidamente porque se me está yendo el tiempo a lo que es el juicio. Y me voy a ir más rápido por tiempo, pero juicio, a veces la gente piensa que el juicio, por ejemplo, encontramos textos que dice la Biblia, no juzguéis, ¿no? Y la gente ahí a veces, no puedes juzgar, eso no está mal que juzgues. Y en un sentido estricto sí está mal. Pero entonces, ¿por qué la Biblia en 1 Corintios dice que el espiritual juzga todas las cosas? Bueno, la respuesta se encuentra en que el creyente no debe juzgar para emitir condenación, pero sí debe de tener juicio para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Esa es la diferencia. El cristiano no anda juzgando a la gente desde el punto de vista de señalarle, condenarle y decirle, eres de lo peor, estás mal, te vas a condenar, no obedeces. Esa no es la postura del creyente. Pero sí es la postura del creyente decirle, oye, a eso a Dios no le gusta. Porque tú puedes discernir que eso no está bien, eso está mal. Pero ¿cómo vas a tener juicio? Pues cuando vienes a la Biblia para saber cómo emitir un juicio. Por eso dice 1 Corintios, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Muy bien. Ahora, el punto número siguiente, justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es pues lo que no hay en esta tierra. El Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y dice algo precioso, porque ellos serán saciados. ¿Sabes qué? Cuando eres creyente, cuando recibes a Jesús,
pasas a ser de otro reino, del reino de Jesucristo. Y el reino de Jesucristo hay justicia. ¿Cómo empieza a gustarte la justicia? El hombre en sus 5 sentidos, el hombre natural, no puede entender qué es justo, qué no es justo. A veces le ganan los sentimientos y dice, ese es injusto o esto es justo. No lo puede discernir. Pero cuando vienes a la Biblia, tú puedes discernir qué es justo, qué no es justo, dónde está la justicia. Y nosotros haremos todo lo posible por tratar de hacer justicia. Es justo sujetarnos a las autoridades, dice la Biblia. Es justo pagar impuestos. Es justo, y aquí no se trata de cómo son las otras personas. Tenemos que enfocarnos en nosotros. ¿Cómo promuevo la justicia? Así que ya me estoy yendo más rápido, pero misericordia, juicio y justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Por eso es tan importante que necesitamos la Biblia como base. Va a ser la forma de conocer a Dios, de entender a Dios, de hacer misericordia, porque veo la misericordia de Dios en mi vida, de conocer lo que, de poder emitir juicio de lo que veo que es bueno conforme a la Biblia o lo que veo que está mal conforme a la Biblia. Y por último, me comporto en justicia porque conozco la Biblia. Para eso se escribió la Biblia. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y fíjate, hay 4 cosas importantes. Y estoy haciendo énfasis porque si tú quieres tener dentro de tu familia, en este tiempo que como decía al principio, se puede manifestar pues mucha frustración, dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, número 1, para enseñar, 2, para redarguir, 3, para corregir y 4, para instruir en justicia. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros venimos a la Biblia es como un espejo que nos muestra nuestra forma de ser y entonces nos empieza a enseñar y te empieza a decir, esto que estás haciendo no está bien. Esto que estás haciendo sí está bien. Sigue así, continúa, anímate porque estás haciendo esto. Esto definitivamente Dios no lo quiera. Entonces te empieza a enseñar, porque uno de los problemas más grandes de la raza humana es no saber lo que está bien y lo que está mal. No hay una fuente fuera de la Biblia que nos pueda decir moralmente qué está bien y qué está mal. Por eso la gente hace lo que quiere y por eso cae en esa maldición de Isaías de hay a lo que lo bueno llaman malo y a lo que lo malo llaman bueno. Y entonces la Biblia nos enseña, nos empieza a decir esto está bien, esto está mal. Y entonces, y dice que es inspirada por Dios y útil, nos va a enseñar. Después de que tú has comprendido ciertas enseñanzas de la palabra de Dios, dice, nos empieza a redarguir. ¿Qué es redarguir? Sino empezar a mostrarnos dónde estamos bien y dónde estamos mal. Nos empieza a escarbar el corazón y como dice la Biblia ahí en Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Empieza a entrar a tu mente, empieza a entrar a tu corazón, divide las cosas que son de tu carne de las cosas que son de Dios. Empieza a entrar, divide tu naturaleza humana y divide y te muestra lo que es del espíritu y no de la carne. Regresando a lo que decíamos de lo que la gente se enfoca, la riqueza, la valentía y la sabiduría, bueno, todo eso es de la carne y la gente lo ve normal, pero cuando vienes a la palabra de Dios se empieza a dividir, te está redarguyendo, te está diciendo, empieza a sonar, no nada más se queda en una enseñanza, sino empieza a sentir una voz en tu corazón que te dice, no estoy bien, algo tengo que hacer, algo tengo que responder, y es en ese momento donde tienes que obedecer a Dios inmediatamente, buscarlo con todo tu corazón cuando Dios te está redarguyendo con su palabra. Y después la Biblia nos dice que de redarguye, después nos corrige. Ahí es por eso te digo que tienes que regresar a Dios. Padre, yo he hecho esto malo, no he sido el padre que has querido que sea, no soy el ciudadano, soy un hombre que no está conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque te corrige, te restaura, podríamos sustituir la palabra corrección por restauración en el original griego. Para redarguir, para corregir
y después te dice para instruirte en la justicia. La justicia la empiezas a vivir. Para ser justo hay que vivirlo, no hay que decirlo. Si la gente dice lo que es justo, está todavía en la enseñanza. Le hace falta todavía ser enseñado, redarguido, corregido su vida para que entres en esas aguas, entras en esos caminos de justicia. Y entonces sí, querido amigo, querida amiga, entonces sí serás hijo de vuestro Padre que es justo, y Él nos pide que seamos justos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Es ahí donde Dios llena tu vida de justicia. Todo esto hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, no son letras. Es el único libro que puede convertir tu alma. Tu corazón tiene que estar preparado. ¿Y para qué es todo esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que cuando yo estoy en la justicia, yo estoy clamando por la justicia y no tanto fijándome en el prójimo, sino yo mismo quiero vivir la justicia. Yo soy participante de la justicia y estoy siendo preparado para toda buena obra. Eso es lo importante de que la Biblia esté dentro de la familia en 6 semanas que vamos a empezar a llevar lo que son las relaciones. Así que quiero terminar con un último versículo, Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12, dijimos al principio del estudio, al principio de esta prédica, dijimos que cuando la gente estaba frustrada, no sabía a dónde iba, no tenía poder para ver a dónde va su vida, no tenía propósito, estaba frustrada. Mira las palabras que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 12, dice así el Señor Jesucristo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Él es el que alumbra este mundo. Él es el que da propósito a este mundo. Él es el que te muestra el camino. Fuera de Jesús vas a estar en tinieblas. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Ve que hay que hacer algo. Jesús es como una linterna. Tienes que seguirlo. Porque si no, la linterna se sigue y tú te quedas en la oscuridad. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué la gente está frustrada? ¿Por qué la gente está violenta? ¿Por qué la gente no están funcionando las cosas? Porque está en tinieblas. Y las decisiones que toma, como cualquier persona que está en tinieblas, se tropieza. Haz de cuenta que llegas a una casa que no conocías, apagan la luz de noche, no hay luz, pues te vas a tropezar. Te vas a caer, medio verás ahí en la penumbra de las tinieblas, pero te vas a tropezar. Pero cuando sigues a Jesús, Él es la luz del mundo, pero hay que seguirlo. No andas en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Tendrás propósito, entenderás para qué fuiste creado. Habrá saciedad en tu alma como no te lo imaginas. Por eso Jeremías 9, 23 y 24 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en sus valentías, sino en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. ¿Cómo conocemos a Jehová? Conociendo a Jesús. Bueno, pues espero que sea de bendición y si te parece bien, vamos a orar terminando este mensaje dominical y compártelo para que sea de bendición a otras personas. Le decimos a Dios, Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque Señor, tú eres la luz verdadera y tú eres aquella persona que nos puedes guiar. Bendice este tiempo, gracias por las personas que oyen este mensaje y bendícelo, multiplícalo y que ellos sean fortalecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y estamos viéndonos la semana que entra. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior.